El gobierno de España indicó que, buscando atender las demandas del mercado laboral y de los migrantes, aprobó un cambio en el reglamento de extranjería para regularizar la situación de unos 900.000 extranjeros que se encuentran en el país de forma irregular. Algo contrario a lo que realizan otros países de Europa y que no ha estado exento de polémica. Vamos a analizar las consecuencias, pero también los alcances de esta normativa, y para ello conectamos con Carlos Escaño. Él es responsable de campañas de migración en Amnistía Internacional España. Gracias, Carlos, por estar en France 24. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación al programa. Igualmente, y vamos a empezar hablando de esta normativa que dice que la situación se puede regular cuando existan vínculos con el lugar en el que se reside, ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral o incluso formativo. En la práctica, ¿qué es lo que implica esta modificación legal? Bueno, o sea, desde Amnistía Internacional, o sea, una de las cuestiones que señalamos es que toda política de regularización de personas migrantes, que eso implica una mejora en los derechos, es algo, es una buena noticia. Ahora mismo estamos viendo imágenes, ¿no? Yo creo que son de Canarias. Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de las llegadas a las Islas Canarias, que se ha convertido en una principal vía de llegada denominada irregular, de personas migrantes de origen de África a Europa a través de Canarias, y hemos estado señalando toda una serie de vulneraciones de derechos que tienen su origen desde, en primer lugar, la ausencia de vías legales y seguras, que permita que las personas que de origen africano, por ejemplo, ¿no? O sea, que es el principal desplazamiento del que estamos hablando, vienen a Europa vía España, puedan venir en unas condiciones de seguridad y no tener que jugarse la vida para llegar a Europa, ¿no? Esto es una cuestión fundamental. Eh, Primero, se tienen que jugar la vida. En segundo lugar, nos encontramos con unas deficiencias a la hora de dar una acogida digna a las personas que llegan por mar, que es bueno, estamos hablando de la vía migratoria más mortífera del mundo. Y luego tenemos grandes deficiencias a la hora de dar una acogida digna. Por ejemplo, hay un debate enorme en España sobre el tema de la infancia migrante no acompañada, Sobre esto quisiera que son niños y preguntarte niñas que también, viajan Carlos. solos. Sí, Es que perdón. el Ministerio de la Inclusión dijo que la mayoría de las personas que lleguen se obtendrían el beneficio también de la nacionalidad española llevando a su familia. Esto no está exento de polémica y los opositores han dicho que podría afectar empleos y otros derechos de los españoles. ¿Qué tan real es esa preocupación teniendo en cuenta lo que nos estás diciendo? Bueno, tenemos una preocupación clarísima con los discursos y las políticas. En este caso estamos hablando de los discursos que vienen de ciertos políticos o incluso de medios que son racistas y xenófobas, ¿no? O sea, en realidad no se está poniendo en el centro la cuestión de los derechos humanos y la situación en la que se encuentran estas personas. Se mezcla el estar en situación administrativa irregular con, con llamarlos ilegales, y se sueltan todo tipo de barbaridades que contribuye a que, por ejemplo, en el mes de septiembre de este año, el informe del CIS, el informe que hace el Estado sobre o sea, una encuesta poblacional, la principal encuesta poblacional, señalaba la migración como principal motivo de preocupación de la población. Y, se, y cuando nos ponemos a analizar los discursos, están llenos de falsedades. No hay datos que muestren que genera un impacto negativo en el acceso, por ejemplo, al empleo, o se habla de la vivienda, otras cuestiones. En realidad, esto es una técnica muy antigua, de hace al menos más de un siglo, en el que se utilizaba una parte de la población como chivos expiatorios, como responsables de los problemas de la ciudadanía, de la población, cuando en realidad las causas, por ejemplo, de la dificultad del acceso a la vivienda son otras, ¿no? Tenemos un problema de desigualdad creciente en el Estado español, y donde hay hay una parte minoritaria de la población que cada vez acapara más la riqueza en detrimento del resto de la población, ¿no? El acceso a la sanidad, y precisamente muchos de estos derechos lo que vemos es una dificultad por parte de población de migrante para acceder
a estos derechos, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, tenemos un problema grave a nivel global, europeo y español, de discursos racistas que son muy preocupantes, efectivamente. ahora, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en agosto, durante su gira por África, aseguró que los migrantes suponen riqueza, desarrollo y prosperidad. Entonces, contrario a esas denuncias que se podrían calificar de xenófobas o racistas incluso, ¿cómo se explica por las condiciones particulares que hay en España que esta modificación ayude a la economía? Bueno, en primer lugar, lo que hay que poner en el centro es que estas medidas ayuden a las personas, ¿no? Y que las políticas garanticen principios tan fundamentales como la igualdad y la no discriminación. Y si se lleva a cabo algún tipo de discriminación, que sea lo que denominamos la discriminación positiva, que son grupos en situación de mayor vulnerabilidad, que se garanticen las condiciones para alcanzar una igualdad real. Con lo cual, como comentaba, el que se lleve a cabo una regularización, que eso permita al acceso a derechos humanos, que son cualquier ser humano, es destinatario es titular de derechos humanos. Todas las medidas que sirvan para garantizar la igualdad de acceso a derechos son buenas noticias. Otra cosa es que miremos la letra pequeña, ¿no? De lo que se está aprobando y sobre esto necesitaremos hacer un análisis, ¿no? Como por ejemplo, alguna de las preocupaciones que han salido es que, por ejemplo, no cuente para el arraigo el tiempo en el que se ha llevado a cabo una solicitud de asilo para que se le reconozca como persona refugiada, y si al final se desestima, el que todo ese tiempo que ha pasado no cuente para el arraigo, que es uno de los elementos a tener en cuenta para la regularización de una persona migrante, ¿no? Entonces, bueno, analizaremos la letra pequeña, estamos en ese proceso, pero también estamos haciendo otros análisis, por ejemplo, Sí. Sí, perdón. Sí, Carlos, perdón, es que ya nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco muchísimo Sí. por todos los elementos que nos traes para esta discusión y es muy interesante que España elija este camino cuando en general otros gobiernos europeos y de otras partes del mundo relacionan a los migrantes con inseguridad, con falta de oportunidades y de manera muy negativa en general. Ahora, pues lo que tú dices, nos queda es ver la aplicación y hacer el monitoreo constante. Muchísimas gracias. Es Carlos Escaño, responsable de campañas de migración en Amnistía Internacional en España. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Saludos. Llega el momento de hacer una pausa, pero ya volvemos con más. Quédense con nosotros.